deben descargar la grabación, porque no sé si tienen una fecha de vencimiento, yo creo que se vencen como después de cada 20 días, algo así, se borran. Entonces, solo recordarles que si la quieren ver, pues que la descarguen, ¿verdad? ¿Y qué más? Con respecto a las tareas, algunos las subieron tarde, entonces esta vez no les bajé puntos, pues, pero por favor, a partir de esta tercera tarea y el resto, si está tarde, les voy a bajar 30 puntos, o sea, les voy a calificar sobre 70, entonces por favor, pendientes, ¿verdad? Son 4, 5, 6 integrantes de cada grupo, entonces creo que 6 personas se puede recordar de subir una tarea, entonces solo, pues por favor, les encargo eso y bueno, cualquier cosa siempre me avisan, ¿verdad? Si tienen algún tipo de problema o algo para subirla, pues me cuentan. Yo creo que ahí está la presentación puesta, ¿va? Ya, doctor. So, déjenme ver si empecé. Así. Va. Entonces, miren, hoy vamos a hablar sobre el sistema gastrointestinal, que realmente es un sistema que, a mi parecer, pues es de los más sencillos. Tiene muchas hormonas y muchas cosas como algo de memoria, pero yo creo que es uno de los más sencillos, ¿verdad? A comparación del sistema pulmonar o otros sistemas que hemos visto anteriormente en el semestre anterior, eh, es mucho más sencillo. Entonces no debería causar muchos problemas por ahí. Vamos a empezar con la revisión del caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 35 años que es casado, originario y residente de la ciudad de Guatemala y es ingeniero. Eh, Recalcar aquí que es muy raro que un paciente masculino de esa edad consulte. O sea, cuando ustedes estén en su práctica de EPS o estén en el hospital, se van a dar cuenta que la mayoría de pacientes que consultan son mujeres. Por alguna razón el hombre tiene como no sé, como el chip o la costumbre, no sé, de no consultar hasta que ya está muy mal o hasta que de verdad que, o sea, es necesario, pues, me viene con una cortada así de 10 centímetros, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces es algo que ustedes miran a un paciente masculino y en una edad así de adulto joven, eh, es raro que consulten, ¿verdad? Yo cuando estuve en mi EPS, era raro que viera algún paciente de esa edad. Obviamente también, no sé qué influirá ahí, pero creo que es la cultura de hasta que esté muy mal, güey, pero bueno, es un dato interesante. Em, Viene por dificultad para caminar de 2 semanas de evolución. En la historia de la enfermedad, el paciente nos refiere que hace 2 semanas empezó con parestesias y ataxia al caminar, es decir, con poca coordinación al caminar. Esto empeoró de forma progresiva y el día de hoy decide consultar, ¿verdad? Antecedentes del paciente, ningún antecedente importante. Fuma una cajetilla de cigarrillos a la semana, perdón. Eh, no es mucho para una semana. Alcohol de forma ocasional y nutricionales, es vegano estricto desde hace 6 años. ¿Alguien investigó qué significa este término vegano estricto? ¿Qué querrá decir? ¿Alguien que lo haya leído por ahí o haya tenido el interés de, de haber visto este término? No se referirá a que no consumen ningún alimento derivado de animal, así como leche, huevos, miel, gelatina. ¿Podría ser? Sí, exactamente. O sea, el vegano estricto es un paciente que no te va a consumir ningún tipo de alimento que venga de origen animal, ¿verdad? Entonces, hay algunos veganos, ustedes se van a encontrar en su práctica más adelante, que hay veganos que, por ejemplo, dicen, bueno, yo
o sea, voy a ser vegano, pero, por ejemplo, sí, o sea, sí voy a consumir huevos, por ejemplo. Y entonces hay un término que se llama vegano lacto-ovo. Ustedes verán por ahí más adelante. Y ese vegano lacto-ovo es un vegano que no consume, por ejemplo, carne y pollo y pescado y ese tipo de cosas, pero sí consume, por ejemplo, huevos, sí consume productos lácteos, como por ejemplo leche o, no sé, queso, eh, yogurt, etcétera, ¿verdad? Esos pacientes sí consumen ese tipo de, de alimentos. Y es importante esa distinción porque cuando veamos la patología que tiene nuestro paciente, los veganos lactobos no la van a desarrollar y estos pacientes sí la desarrollan. Entonces vale la pena que cuando a un paciente les diga, mire, yo soy vegano, ustedes le pregunten, ¿vegano estricto? O al menos no le van a preguntar los términos, ¿va? Pero decirle, mire, pero consume algún producto como por ejemplo huevos, leche, etcétera, o es vegano así de ningún producto ni animal ni derivado de animal. Bueno, signos vitales, tenemos la presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 85, respiraciones de 17, temperatura 36,5 y saturación de 93%. ¿Alguien que quisiera comentar ahí en los signos vitales? ¿Cómo Eh, estarán? yo veo que todos los signos vitales se encuentran dentro de los rangos normales, a excepción de la saturación, que está levemente bajo. Sí, está más o menos en el rango que... Miren, si ustedes miran una saturación de 94, por ahí, si el paciente no viene por algún tipo de disnea, no se preocupen mucho por eso, ¿verdad? Entonces, nuestro paciente, pues, pareciera que todo está bien, ¿no? Luego en el examen físico vemos que tiene palidez generalizada y marcha táxica, ¿verdad? Entonces es una paciente que seguramente cuando ustedes la ven caminar, o perdón, un paciente cuando ustedes lo ven caminar, pareciera como que se va tambaleando, ¿verdad? Em, Luego vemos que tiene, tal vez la segunda parte, que es nomocéfalo, adecuada implantación de cabello, todo eso está bien, las pupilas están bien, los oídos están bien, pero luego vemos la mucosa oral y vemos que tiene glositis, ¿verdad? Está pálida y tiene glositis. Glositis es como inflamación de la lengua. Ustedes miran como que la lengua pareciera que fuera en forma de fresa. Se le marcan bien las papilas gustativas, entonces se le llama así, en forma de fresa. Luego, al momento de que evaluamos tórax, cardiopulmonar, todo bien, abdomen, todo bien. Y luego nos llama la atención que sus reflejos osteoteninosos están 1/4 y fuerza muscular 3/5. ¿Qué querrá decir reflejos osteoteninosos 1/4 y fuerza muscular 3/5? ¿Qué querrá decir eso? Es que tiene hiporreflexia. Exactamente, ¿va? No tiene los reflejos abolidos totalmente, pero sí tiene hiporreflexia. Y la fuerza muscular 3/5. De que el músculo puede efectuar el movimiento en contra de la gravedad como única resistencia. Exactamente, ¿va? Entonces, básicamente, pues esos son los tipos o los hallazgos a nivel musculoesquelético que tenemos. Y por lo tanto, pues definitivamente nuestro paciente algo tiene, ¿verdad? Bueno, avancemos. Entonces, resumamos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. Glositis, básicamente, marcha táxica, palidez generalizada y problemas a nivel de reflejos y fuerza muscular. Cuando seguimos, vemos que tiene el signo de Babinski positivo, ¿verdad? Signo de Romberg positivo. Y también observamos que tiene sensación de vibración, presión y tacto en extremidades inferiores ausentes. Si alguien quisiera comentar en estos hallazgos neurológicos, ¿qué tractos estamos observando que tiene afectado nuestro paciente en este caso?
porque aquí dice después sensación de temperatura y dolor conservada y no discriminación entre 2 puntos. ¿Cuál será el problema en nuestro paciente? ¿Qué tractos tenemos que están afectados? Una pregunta un poquito difícil, pero yo creo que ya vimos sistema neurológico, ¿ah? Sí, ya lo vimos. Tal vez lesión en la columna dorsal, en la motoneurona superior Ok. y en el lemnisco medial porque tiene la sensación de tacto y propiocepción, ¿verdad? Sí, Entonces, sería, bueno, sí, sería sistema lemnisco medial, columnas dorsales, eso va junto. Digamos, es como el bueno, mismo sistema. Ajá. Recuérdate que entonces, ujú. columnas dorsales se llama en la médula espinal y lemnisco medial es cuando pasas ya a la parte de tallo cerebral. Entonces, pero es lo mismo, digamos, llevan la misma información. Bueno. Dijiste neurona motora superior, ok, eso está bien. Y Está bien, y falta uno, el espinocerebelar, el ajá, espinocerebelar, ¿verdad? ajá, Entonces, por la vamos a ver, proposición. exacto. Entonces, si nosotros dibujamos aquí vamos a hacer pequeño dibujo rapidito, a ver si me sale medio bien. Estamos aquí de la columna espinal. Aquí en medio nosotros recordemos que tenemos esta parte de aquí, tenemos las columnas dorsales, columna dorsal, que después en el tallo cerebral pasan a formar el lemnisco medial, que está más en medio, ¿verdad? Está un poquito más en medio, no está tan pegado a la parte de atrás este es posterior y este es anterior. Y luego aquí tenemos, ¿qué quisiera decir? Más o menos por acá tenemos el tracto corticoespinal, que eso es básicamente lo que lleva la información de la neurona motora superior. Y luego, vamos aquí anterior, ya está. Y luego por aquí más o menos tenemos los tractos espinocerebelares, que son los que llevan información o para el cerebelo, para poder nosotros saber eh, cómo estamos en relación al tiempo y al espacio, ¿verdad? Entonces resulta que nuestro paciente, vamos a ver quién fue la que respondió la pregunta ahorita hace un ratito. La urdesa me ayuda, doctor. Va, Lourdes. Entonces, ¿qué signos te dijeron a ti que o sea, qué signos te hicieron saber a ti que la neurona motora superior estaba afectada? Sería el signo de Babinski que se encuentra El positivo. signo de Babinski. Sí, básicamente aquí describimos solo el signo de Babinski, pero hay otros signos. Pero está bien. Ese es el signo que nos dice a nosotros, probablemente la neurona motora superior está afectada. ¿Qué signos te dijeron a ti? Sí, perdón. Sería la ataxia, ¿verdad? No, ataxia sería para ataxia y ¿cómo se llama? Este signo de Romer positivo. Tiene también que ver con el espinocerebral, pero sí, la ataxia lo que te indica es que tenés afectado el sistema, el tracto espinocerebral o el cerebelo. Ok, está bien. Va, entonces ya tenemos Babinski, neurona motora superior. Ataxia, espinocerebral. ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, que también en la diapositiva anterior habíamos visto que tenía, yo ahí me confundí un poquito, porque en la anterior vimos que tenía hiporreflexia, si mal no estoy. Sí, mira, lo que Entonces, sucede es de que generalmente si tenés de afección de la neurona motora superior, tenés hiperreflexia o clonus, ¿verdad? Sí, estás correcto en eso. Lo que sucede es de que yo lo puse como hiporreflexia porque dependiendo a veces de dónde esté la lesión, por ejemplo, si la desmielinización está justamente a nivel del L4, por ejemplo, que es donde la que inerva el reflejo tetinoso, vas a encontrar que se afecta la neurona motora inferior y por lo tanto te va a provocar hiporreflexia. Pero sí, o sea, como regla general, no le pongan atención a esa hiporreflexia. Como regla general, cuando hablamos de neurona motora superior, hablamos de hiperreflexia o clonus.
Pero, o sea, sí lo pueden ver combinado, solo o bien eso ahí, pero es una buena observación. Gracias, doctor. Eh, cuando hablamos de, ¿cómo se llama esto? De sensación de vibración, presión, tacto y discriminación de 2 puntos, ¿qué tacto lleva esa información? El espinotalámico, ¿no? No, espinotalámico, recuerda que lleva temperatura y dolor. El lemnisco medial. Las columnas dorsales, ¿verdad? Sí, el sistema del lemnisco medial, columnas dorsales, exactamente. Entonces, en nuestro paciente vemos que tenemos afectados 3 tractos: neurona motora superior, tracto espinocerebelar y tracto de lemnisco medial, columnas dorsales. El signo de Romberg lo vemos nosotros en pacientes que tienen afección dependiendo de si está con los ojos abiertos o cerrados. Pero aquí podemos evaluar 2 tractos, columnas dorsales y espinocerebelar. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con el signo de Romberg, este es el de Babinski, ¿verdad? Muchas veces creo que ya lo había explicado en el caso anterior. Entonces, cuando el signo de Romberg venimos y le decimos, mire al paciente, ¿verdad? Párese aquí, ponga sus brazos aquí a la par de su cuerpo. Obviamente tenemos que estar cerca del paciente porque si el paciente se tambalea o se va a caer, si no estamos cerca, nadie lo va a agarrar, ¿verdad? Entonces, tratemos de estar cerca de nuestro paciente, ya sea ustedes o el enfermero o la enfermera, quien sea. Y entonces, si nosotros observamos que nuestro paciente, al momento en que está aquí, notan que está con los ojos abiertos y vemos que nuestro paciente se tambalea en este estado, seguramente nuestro paciente tiene afección del cerebelo, del tracto espinocerebelar. Ahora, si nuestro paciente vemos que tiene una posición fija, normal, no se tambalea, con los ojos abiertos, y después le pedimos que cierre los ojos y vemos que se tambalea, eso quiere decir que las columnas dorsales están afectadas. Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando el cerebelo utiliza mucho la vista, o sea, utiliza los ojos para poder mantener el equilibrio y saber dónde está parado en tiempo y el espacio. Entonces, si ustedes cierran los ojos, le quitan al cerebelo esa información. Y entonces el cerebelo ya no utiliza la información del tracto espinocerebelar, sino que utiliza la de las columnas dorsales. Porque las columnas dorsales también nos dan una orientación, nos dan la propiocepción, es decir, cómo estamos parados en el tiempo y espacio. Si ustedes le quitan al cerebelo esa información visual, al cerrar los ojos y notan que el paciente se tambalea, entonces quiere decir que las columnas dorsales y el sistema lemnisco medial está afectado, ¿verdad? Eso es una distinción importante. O sea, si ustedes de entrada ven al paciente tambaleándose, pues definitivamente es el cerebelo el que está afectado. Pero siempre hay que descartar que no sea también el cerebro, o sea, que no sea solo el cerebelo, que sea también las columnas dorsales. ¿Alguna pregunta con esta prueba de Romberg? Doctor, ¿Sí? solo que la mía nos pregunta, es que no me había podido conectar por la luz. Soy Adriana Morales. Natalia, ¿va? No, Adriana Morales. Adriana Va. María, para Lorenzo. Va. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna duda con Romberg? ¿No? Bueno, entonces nuestro paciente ya vemos que tiene afectada tres tractos. Discriminación entre 2 puntos. Cuando ustedes tienen afección de las columnas dorsales, notan que cuando le tocan al paciente 2 puntos distintos, el paciente solo les puede decir, mire, usted me está tocando, pero no sabemos, o sea, el paciente no puede decir, me está tocando cerca del codo y cerca de la muñeca, por ejemplo, ¿verdad? No lo puede hacer. Ok, y obtenemos unas pruebas de laboratorio. ¿Alguien que quisiera comentar aquí qué es lo que le llama la atención? Un voluntario. La hemoglobina no está baja. Ok, sí, la hemoglobina está baja. ¿Qué más?
El volumen corpuscular medio está alto. Ok. ¿Qué tipo de anemia sería entonces? Tal vez una anemia microcítica. Vamos a ver, el volumen corpuscular medio normal es más o menos de 70 a 100, 80 a 100, por ahí. Este Sería volumen corpuscular está macrocítica. elevado. Exactamente, entonces debería ser macrocítica. Microcítica sería si tuviera 70 por ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una anemia macrocítica. Anemia macro, va. Perdón la letra ahí, pero... bueno, plaquetas bien, glóbulos blancos bien, y luego vemos estos dos parámetros que nos indicarán. Es porque hay una deficiencia de vitamina B12. Exactamente, ¿verdad? Cuando vemos estos dos parámetros elevados, generalmente nos indica que tenemos una deficiencia de vitamina B12. Si tú tuvieras solo este parámetro elevado, este no. Imagínate que este hubiera estado normal, solo este hubiera estado elevado. ¿Qué podría ser? Es otra vitamina. La B6. B6 te provoca generalmente problemas, neuropatías periféricas, convulsiones y eso, no. No sería esa, hay otra. Estás cerca de por ahí, pero no es esa. Es De la B9. ¿La B qué? 9, ¿verdad? El ácido fólico. Entonces el ácido fólico y la vitamina y la deficiencia de ácido fólico y B12 se puede presentar con anemia megaloblástica. O sea, las dos se presentan así, o macrocítica, perdón. Las dos se presentan de esta manera. La única diferencia es que a nivel de laboratorios, la de ácido fólico, el ácido metilmalónico va a estar normal y la homocisteína elevada, y cuando es anemia megaloblástica por B12, los dos parámetros van a estar elevados. Entonces es una buena distinción de laboratorio. Bueno, aquí está la razón. Resulta que tenemos una enzima que se llama metilmalonil-CoA mutasa que utiliza B12 como cofactor. Si no tiene ese cofactor, pues obviamente se acumula el ácido metilmalónico, que es lo que estamos viendo en nuestro paciente. Ahora bien, aquí la homocisteína puede tomar dos rutas, ¿verdad? O por B6 o por B12. Esta B12, si se dan cuenta, utiliza folato también. Entonces, si ustedes no tienen ofolato o no tienen B12, esta enzima no funciona y por lo tanto la homocisteína se acumula, ¿verdad? Por eso es que en cualquiera de las dos deficiencias ven la homocisteína elevada, pero solo aquí en el ácido metilmalónico miran que se eleva esto, porque la B12 es el único cofactor aquí importante. Si no tienen ácido fólico, esta enzima no le interesa eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con los parámetros de laboratorio? Esto va vinculado un poquito a bioquímica, ¿verdad? Entonces, ¿no? Todo claro, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito más a la parte y vamos a hablar después qué tiene nuestro paciente, yo creo que ustedes ya lo saben. Vamos a pasar un poquito a la parte teórica. Entonces, ¿qué es la gastrina? ¿Verdad? La gastrina básicamente es una hormona que se secreta en las células G del estómago. Prácticamente la función de la gastrina es favorecer la digestión, básicamente a nivel del estómago. Entonces aumenta la secreción de hidrogeniones, o sea, del ácido, aumenta el crecimiento de la mucosa gástrica, aumenta la motilidad gástrica,
Hay pacientes que tienen una gastrina súper elevada y por lo tanto tienen hiperplasia de la mucosa gástrica, muy grande. ¿Cómo la regulamos? Pues generalmente cuando ustedes consumen algún alimento, distienden el estómago, obviamente la presencia de aminoácidos, el estímulo, recuérdense que el sistema vagal favorece la digestión en todos los aspectos. Todo eso aumenta la secreción de gastrina. También cuando su pH en el estómago está un poquito alcalino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ya el estómago empieza a secretar la hormona para que se secreten hidrogeniones. Cuando utilizamos medicamentos como inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Eso ustedes lo verán en farmacología el próximo año, pero es una causa frecuente de hipergastrinemia. Cuando tienen gastritis atrófica, atrófica, recuérdense que significa que tiene poca, básicamente el tejido está reducido en tamaño, y miren la función que tiene esta hormona, ¿verdad? Y hay un síndrome que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, que básicamente es un síndrome donde ustedes ven secreción de gastrina en exceso, ¿verdad? Entonces, es un síndrome donde tiene un montón de úlceras el paciente, y es porque la secreción súper incrementada de hidrogeniones pues daña mucho la mucosa gástrica y por lo tanto su paciente se presenta con úlceras. Este síndrome de Zollinger-Ellison básicamente es un tumor a nivel pancreático. Generalmente puede estar en otras partes del sistema gastrointestinal, pero el problema aquí es la hipersecreción de ácido, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ustedes tienen mucho ácido, o generalmente lo que pasan es que dañan mucho la mucosa gastrointestinal, generalmente del estómago, y eso pues genera muchas úlceras en estos pacientes. Entonces, el paciente se queja mucho de dolor, puede tener, por ejemplo, complicaciones secundarias a las úlceras, pero es un síndrome un poquito raro. Aquí hay otras manifestaciones: dolor abdominal, ¿verdad? Diarrea, el exceso de ácido en el estómago les provoca diarrea, pérdida de peso porque generalmente es una malignidad, y hemorragia gastrointestinal porque si se perfora una úlcera gástrica, el paciente tiene un poquito de problemas ahí, ¿verdad? Luego nos vamos a la otra hormona importante que es somatostatina, que básicamente la somatostatina se secreta de las células D del páncreas. Generalmente la somatostatina tiene un montón de funciones. Yo lo que les recomiendo para la somatostatina es que se sepan una cosa: la somatostatina disminuye la secreción de todo. Entonces, si se dan cuenta aquí, disminuye secreción de persinógeno y ácido gástrico, disminuye secreción de fluido del páncreas y intestino delgado, disminuye secreción de la vesícula biliar, o sea, de ácidos biliares, disminuye liberación de insulina y glucagón. Entonces, disminuye prácticamente todo. Si ustedes saben esta función, la somatostatina se utiliza en algunos trastornos patológicos para tratar algunas cosas, entonces se les va a favorecer mucho cuando miren Pharma, si sepan que la somatostatina prácticamente antagoniza todo lo que favorece la digestión. Aquí está el fármaco que se utiliza, que es análogo de la somatostatina, es el octreotide. Se puede utilizar para un montón de cosas, pero bueno, esa no es cuestión de la clase de hoy. ¿Qué es la CCK o la colecistoquinina y dónde se secreta? La colecistoquinina, colecisto significa colédoco y vesícula biliar. Entonces, esta hormona tiene mucho que ver con la función de la vesícula biliar. Se secreta por las células I, que se encuentran generalmente en duodeno y ayuno. Y básicamente lo que hace esta hormona es que cuando ustedes consumen algún alimento con mucho, por ejemplo, con mucha grasa o con mucha carga proteica, favorece la contracción de la vesícula biliar y también favorece la secreción de sales biliares y de secreciones pancreáticas. Entonces, por eso ven que aumenta la secreción del páncreas, aumenta la contracción de la vesícula biliar, disminuye el vaciamiento gástrico para que dé tiempo a que estas secreciones actúen, y también aumenta la relajación del esfínter de Oddi. Recuerden que por el esfínter de Oddi sale la bilis, y por lo tanto, si está contraído, obviamente no va a salir la bilis.
Esta hormona es la que provoca dolor en aquellos pacientes que tienen colecistitis, que tienen bloqueado el conducto de la vesícula biliar, que es el cístico, ¿verdad? Entonces, generalmente ahí, esos pacientes cuando consumen muchos, por eso se les recomienda que no consuman muchas grasas, porque al momento en que se consume la grasa, la hormona se libera, se trata de contraer la vesícula. Imagínense que ustedes tienen una vesícula que se está contrayendo contra un lumen que está bloqueado. Obviamente duele un montón, ¿verdad? ¿Qué es la secretina? Su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces aquí la secretina lo que hace es secretarse por las células S del duodeno, y lo que hace es aumentar secreción de un montón generalmente del páncreas, ¿verdad? Entonces aumenta secreción de bicarbonato, hay un montón de otras cosas, por ejemplo, de bilis, etcétera. Entonces, aquí el secreto es saber, secretina es como secreta cosas, ¿no? ¿Cuándo se secreta esta hormona? Generalmente cuando tenemos ácido y ácidos grasos a nivel del duodeno. Entonces la secretina lo que hace es secretar bicarbonato, secretar enzimas, etcétera, para alcalinizar todo ese ácido que está pasando al intestino delgado. El péptido inhibitorio gástrico, este es un poquito menos importante, pero generalmente se secreta por las células K del duodeno, y lo que hace es que disminuye la secreción gástrica de hidrogeniones, ¿verdad? Esto pasa generalmente cuando nuestros pacientes consumen, por ejemplo, un montón de alimentos, etcétera, eh, y ya el pH gástrico está muy alto, entonces se secreta este péptido inhibitorio para, pues, contrarrestar ese pH, ¿verdad? Pero generalmente este péptido inhibitorio, yo no les diría que le pongan mucho coco porque no es tan importante como las otras hormonas anteriores. Péptido intestinal vasoactivo, o BIP. Este péptido intestinal vasoactivo lo que hace es favorecer la secreción de agua y electrolitos a nivel gastrointestinal. Esa es como su parte más importante. Y también relaja el músculo liso intestinal y los esfínteres. Entonces aquí generalmente hay pacientes que tienen tumores que secretan esta hormona, que se llaman bipomas. Y estos bipomas lo que provocan es una tríada característica: diarrea, hipocalemia y acloridria. ¿Por qué provocan diarrea? ¿Por qué provocan hipocalemia? Porque a través de las heces sale un montón de potasio. Pero la diarrea generalmente es el síntoma predominante, y vemos por qué lo provoca. Miren la función de la hormona, ¿verdad? Secretar agua, electrolitos al lumen intestinal y favorecer la relajación de los esfínteres. Entonces, obviamente, los pobres pacientes sufren mucho de diarrea. Aquí está el bipoma, ¿verdad? Provoca, como les expliqué, diarrea es lo principal. Luego tenemos otra hormona que es la grelina. La grelina se secreta en el estómago y se secreta cuando nuestros pacientes tienen hambre, porque lo que hace es aumentar el apetito, ¿verdad? Hay un síndrome extraño que ustedes seguramente lo vieron en biología, que se llama síndrome de Prader-Willi. Esos pacientes son unos pacientes que son como chiquitos de estatura, pero tienen obesidad, porque por alguna razón tienen mucha grelina, entonces tienen mucha hambre siempre, entonces andan comiendo, 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 comiendo. Aquí lo importante es que sepan que aumenta el apetito. Bueno, ¿alguna duda? Yo creo que aquí ya nos vamos a... Ahí está. ¿Alguna duda con las hormonas? Yo creo que como consejo básico, aprendan de dónde se secreta. Tal vez eso no vaya a ser importante en la parte clínica, pero lo más importante es que sepan cuál es la acción de la hormona y también cómo se puede regular. Es decir, obviamente la grelina, si ustedes saben que aumenta el apetito, ¿cuándo se va a aumentar la secreción de grelina? Cuando tengan hambre, que estén en ayuno, ¿verdad? ¿Cuándo se va a inhibir la secreción de la grelina? Cuando ya ustedes hayan comido. Entonces, obviamente, eso es lo que yo les recomendaría. Y que miren ahí las asociaciones, como por ejemplo síndrome o el de lipoma, o por ejemplo el de Solinger-Ellison. Pero miren tal vez ese par de asociaciones, pero si ustedes saben la acción de la hormona y cuándo aumenta y cuándo se inhibe, yo creo que van a estar bastante bien con esa parte. No entré mucho en detalle en las hormonas porque sé que ustedes lo miran en la parte teórica.
¿Alguna pregunta? Doctor, perdón. Dice que Sí. leí una bibliografía, creo que no era tan confiable, pero decía que el polipéptido intestinal vasoactivo era considerado un neurotransmisor, pero no sé Ujú. por qué. Si es una hormona. Eh, ¿Por qué es considerado un neurotransmisor, decís tú? Ajá, pues no sé si es verdad o pues la bibliografía era. Mira, no, lo que pasa es que podríamos decirlo, no, eso nunca lo he leído, pero se me ocurre de que si tú notas aquí la fuente de ese péptido intestinal vasoactivo, pues tenemos varias fuentes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, se secreta en el intestino delgado, se secreta en vesícula biliar, pero vemos que se secreta también en ganglios parasimpáticos, ¿verdad? Un ganglio es un acúmulo de neuronas y obviamente son parasimpáticas. Por esa razón, tal vez podríamos decir que podría ser considerado, o me imagino que donde tú lo leíste, por eso tal vez lo podríamos considerar como un ganglio, como un, perdón, como una hormona, o perdón, como un neurotransmisor. Pero yo creo que para cuestiones de nuestra clase y para tu futuro también, lo consideres mejor como una hormona, Ok, gracias. porque los neurotransmisores tienen otras acciones un poquito diferentes, ¿verdad? Eh, pero yo creo que para cuestiones de la clase mejor lo consideremos como una hormona. Al menos donde yo lo he leído siempre, nunca lo han descrito como un neurotransmisor. Pero me imagino que por esta razón aquí es que es que sí lo consideraron en algunos, en donde tú lo hayas leído. Pero es una buena pregunta. Doctor, ¿Sí? yo tenía la misma pregunta que Andrea, pero con respecto a la colecistoquinina, Ok. porque dicen que también, además de ser como una hormona gastrointestinal, Ujú. participa en el sistema nervioso como un neurotransmisor, porque aumenta o potencia como los efectos que inhiben a la dopamina, pero no sé cómo es que funcionaría eso. Mira, em, vamos a ver, esa pregunta está un poquito rara, pero generalmente cuando hablamos de colecitoquinina, también yo te aconsejaría que lo tomaran más como una hormona gastrointestinal, a que lo tomaras como un neurotransmisor, porque ya cuando te metes a dopamina, te estás metiendo, por ejemplo, más a cosas de los ganglios basales, etcétera, y ahí donde vas a tener dos hormonas predominantes, que son la dopamina y la acetilcolina. Entonces, ¿qué tanto papel tenga la CCK ahí? Es un poquito, yo creo que formaría un papel o secundario o terciario. Entonces, para para fines académicos, yo creo que no vale la pena que la consideres como un neurotransmisor tampoco. O sea, puede ser que ahorita yo te esté diciendo esto y que mañana salga un artículo que diga que la CCK se puede utilizar para tal cosa, ¿verdad? Pero eso ya, o sea, recuerda que esas cosas se van descubriendo conforme el tiempo. Pero para motivos de la CCK en general, tomarla como una hormona gastrointestinal, porque ahí es su principal acción. Aunque tal vez tenga un poquito de acción en otros sitios, pero te recomendaría que la tomaras como una hormona que actúa generalmente a ese nivel gastrointestinal para no confundirte después. Excelente, doctor, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Pues miren, la secreción de ácido gástrico es una secreción un poquito, pues, complicada porque tiene un montón de fuentes. Entonces, cuáles son las células que secretan perdón, ácido gástrico? Son las células parietales. Esas células parietales son las que secretan el ácido gástrico, lo secretan en forma de hidrógenos, y ese hidrógeno se une en cloro y forma el HCl, que es el cloruro de hidrógeno, que es el ácido, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué estímulos tenemos para la secreción de ácido gástrico? Tenemos tres. El primer estímulo, no sé por qué me sale eso así.
el primer estímulo es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso parasimpático estimula la secreción de ácido gástrico, como liberando acetilcolina, y esa acetilcolina se une a la célula parietal y lo que hace es estimular la secreción de ácido gástrico. El segundo estímulo es la secreción de histamina. Entonces, la histamina se secreta por unas células que se llaman enterocromafines. Y esas células enterocromafines son estimuladas por la gastrina para que se secrete histamina y para que la histamina favorezca la secreción de ácido gástrico, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el papel de la gastrina, cómo favorece la secreción de ácido gástrico. Y la otra forma es a través de la gastrina, pero acabamos de decir que la gastrina favorece la secreción de histamina, pero también la gastrina puede venir y actuar de forma directa en la célula parietal. Entonces, estos son los tres estímulos: vago, o sea, secreción o parasimpático; histamina, estimulado a través de gastrina; y gastrina de forma directa. Si a ustedes les preguntan cuál es la principal forma de que la gastrina favorece la secreción de ácido gástrico, es a través de histamina. Esta forma de gastrina actuando directamente en la célula parietal es como muy terciaria, o sea, es muy poco el papel que tiene ahí, ¿verdad? Pero estos generalmente son los tres estímulos para secreción de ácido gástrico. ¿Qué inhibe la secreción de ácido gástrico? Bueno, aquí está la hormona que disminuye la secreción de todo, la somatostatina, generalmente es la que inhibe la secreción de ácido gástrico, ¿verdad? Y obviamente retirar estos estímulos pues también inhibiría la secreción de ácido gástrico. Péptido inhibitorio gástrico que vimos anteriormente también lo inhibiría, pero es un poquito menos importante que el resto. Pero generalmente estos son los estímulos para secreción e inhibición del ácido gástrico. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Doctor, y entre el parasimpático. Sí, Ay, parasimpático. perdón, ¿Qué? José Pablo. No hay problema. Solo, y entre el parasimpático, que es el nervio vago, y la histamina, ¿cuál de las dos es la que más predomina para la secreción? Mira, generalmente va a ser más el nervio vago, porque cuando hablamos y eso lo vas a ver en farmacología, cuando hablamos cómo tratar a pacientes con enfermedad úlcera péptica, aquellos pacientes que tienen reflujo, etcétera, generalmente los tratamos inhibiendo directamente la secreción de ácido gástrico. Son inhibidores de bomba de protones. Podés tratarlos inhibiendo los receptores de histamina, que son los de histamina 2, están los de histamina 1, pero esos son más para urticaria y ese tipo de problemas alérgicos. Esos de histamina 2 también puedes utilizarlos. Lo que pasa es de que no son tan efectivos como inhibir directamente la bomba de protones. Pero yo te diría que tal vez para motivos también académicos aquí, tomes un poquito equitativamente la secreción el papel del vago como el papel de la histamina, porque al final la histamina se estimula por la gastrina y la gastrina también es uno de los digamos, los estímulos más importantes. Entonces, digamos que esa distinción tal vez no importa tanto, ¿verdad? La que sí importa es cómo la gastrina actúa. Pero esta otra distinción que vos mencionás no importa tanto. Pero si tenemos que elegir uno, yo pensaría que el vago considero que el vago es el más importante. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo sí tengo una duda, doctor. Yo no Perdón, la se te somastotina, cortó. ¿qué manda? Se te cortó, no te Bueno. escuché bien. Bueno, ahorita la repito. Perdón, es que no entiendo por qué la somastotina es esa hormona exactamente inhibe, o sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Mira, generalmente lo que pasa es de que esta somatostatina si regresamos a la diapositiva, esta somatostatina se secreta por varias células, generalmente son por las células B, que se encuentran más que todo en el antro gástrico. Entonces, resulta que si tú no tuvieras mecanismos inhibitorios para todo este tipo de secreciones, ya sea aquí
en el sistema gástrico o sistema intestinal, puedes tener problemas. Por ejemplo, aquí imagínate que tú comes algo. Entonces aquí se distiende el estómago, se libera gastrina, el vago actúa, liberas todo el ácido gástrico que querés, digerís esos alimentos y luego después vas pasando por acá, ¿verdad? Vas pasando a través del antro y luego te vas al duodeno. Si tú continúas una secreción de ácido y ese ácido continúa pasando a través del antro, pasa al duodeno y aquí ya no tenés ningún tipo de alimento y seguir secretando ácido y el ácido sigue pasando al duodeno, tú vas a tener el problema de que vas a lastimar la mucosa gástrica e intestinal o mucosa duodenal. Entonces tú tienes que tener mecanismos que regulen la secreción de ese ácido gástrico. O sea, no puedes estar secretando ácido gástrico solo por molestar, ¿verdad? Porque si no vas a lastimar esa mucosa y vas a provocar problemas. Entonces, por eso en esos bipomas, por ejemplo, bueno, bipoma aquí no va, pero en Zollinger Ellison, por ejemplo, puedes utilizar análogos de la somatostatina, o en bipomas también, que la función de esos es favorecer la inhibición que promueve esa somatostatina para evitar la hipersecreción o la hiperfunción de diferentes hormonas. No sé si tal vez ahí aclaré un poquito la duda. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. O sea, tú tienes, o sea, la somatostatina es como una hormona reguladora importante. Si tú no la tenés, hay otros mecanismos, obviamente, que disminuyen la secreción de ácido gástrico, pero este es importante. Entonces, si tú no la tenés, lo que vas a provocar es que tú sigas secretando ácido gástrico, ¿verdad? Y eso podría dañar tus mucosas. Bueno, yo creo que ahí quedó más claro, ¿verdad? No sé si... Sí, muchas gracias, ya todo claro. Va. Bueno, pasemos al siguiente. El factor intrínseco. Resulta que el factor intrínseco es un producto importante para nosotros. Se secreta a nivel de las células parietales. Y este factor intrínseco se requiere para la absorción de vitamina B12. Si ustedes no tienen factor intrínseco, no van a absorber vitamina B12. Esa es una regla general. Luego tenemos el ácido gástrico, que ya lo vimos, pepsina, que son básicamente enzimas, no vamos a poner mucho detalle ahí, y bicarbonato, que también es para neutralizar el ácido, pero eso tampoco le vamos a poner mucho detalle. Entonces resulta que la vitamina B12 es esencial para síntesis de ADN. Entonces, eso es importante para células que son de intercambio rápido, que son, por ejemplo, células hematológicas como eritrocitos, y también sirve para mielinización. La B12 también sirve para mielinizar. Entonces resulta que la vitamina B12, vamos a pasar a otra. Resulta que la vitamina B12, cuando nosotros la consumimos, la encontramos en productos que son propiamente de origen animal. Entonces, por eso es que un vegano lacto-ovo consume huevos y lácteos. No va a tener mucho problema en desarrollar deficiencia B12. Un vegano estricto, sí, porque vean aquí, el vegano estricto no va a consumir nada de esto. La ventaja con la vitamina B12 es que es una vitamina que se almacena, por ejemplo, si yo como carne hoy, por ejemplo, si me vuelvo vegano hoy, vegano estricto hoy, yo tengo almacén de B12 en mi hígado el suficiente tiempo por años, 5 a 10 años, para lograr hacer todo mi metabolismo normal. Y hasta dentro de 5 o 10 años yo ya voy a empezar a manifestar la deficiencia B12. Pero a lo que voy es que el almacén de B12 a nivel hepático es bastante duradero, digamos así. O sea, por bastante tiempo yo puedo no comer nada de B12 y tener el suficiente recurso para poder pues hacer todo lo que necesito en mi metabolismo. Entonces, al momento en que la vitamina B12 se consume, la vitamina B12 va adherida a la proteína. Entonces, tenemos la B12 adherida a la proteína. Perdón por esas líneas, pero... entonces, al momento que ustedes la consumen,
en el nivel intestinal, esta B12 se separa de la proteína, entonces se separan las dos, pero el problema es de que la B12 al separarse de la proteína, ay, espérenme muchachos, qué feo eso es. Al momento en que la B12 se separa de la proteína, nosotros tenemos la ventaja de que a nivel de la saliva se secreta un factor que se llama factor R. Entonces aquí la B12 estaba como unida a la proteína, se separó y entonces el factor R que se secreta en la saliva dijo, bueno, me voy a unir. Entonces ahora se unió el factor R. ¿No? Luego seguimos avanzando a nivel del estómago, bajamos al duodeno. Y luego en el duodeno tenemos la acción del páncreas. Entonces el páncreas secreta ya todas las hormonas que necesita secretar. Y el páncreas viene y secreta una proteasa. Y lo que hace esta proteasa es romper la unión entre la B12 y el factor R. Ahora nos queda otra vez la B12 libre, pero esta vez la B12 se va a unir al factor intrínseco que se secretó en el estómago en la célula parietal. Entonces, a nivel del intestino delgado, al principio del duodeno, ya tenemos la B12 unida al factor intrínseco. Si seguimos avanzando, ya tenemos la B12 aquí unida al factor intrínseco. Y a nivel del ilion, que generalmente es, nuestra B12 unida al factor intrínseco se va a absorber al hígado donde se va a almacenar. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Si usted es un paciente que, por ejemplo, no consume, obviamente, ningún producto animal, pues puede tener déficit de B12. Si tiene un paciente que no tiene un páncreas funcional, la unión entre B12 y factor R nunca se va a separar. Y cuando llega el momento de llegar al ilion, no se va a poder reabsorber. Entonces, problemas pancreáticos también nos pueden provocar déficit de B12. Si ustedes tienen un paciente que tuvieron que quitarle el ilion porque lo balearon o algo y le tuvieron que quitar un montón de ilion, no tienen ilion, tampoco van a poder absorber vitamina B12, porque a pesar que es unido a la B12, no va a tener a dónde unirse, porque no puede ser en el ilion. Entonces, vemos aquí que si hacemos la fisiología, podemos deducir diferentes causas de deficiencia de vitamina B12. Esa es básicamente la absorción de vitamina B12. ¿Alguna pregunta por acá? Hasta ahora. ¿No? No, Claro, solo que no sé si soy yo, pero no se le escucha muy bien. Pues está como cortado. Lo mismo iba a decir yo, cabal. ¿Se cortó? Déjenme ver mi internet mucho. Es que por ratito se corta. Pero si entendieron la explicación o no. O sea, la escucharon, más o menos. Sí, doctor, se logró escuchar. Lo único que se estaba cortando, pero sí se entendió, fue cuando Va. explicaba que, por ejemplo, si había una alteración en el ilion o en el páncreas, tampoco íbamos a tener como que toda la ruta de la vitamina B12. Va. Ya se me escucha mejor. No sé si ya se me mejoró la señal. Tal vez se fue por un ratito. ¿No? Sí, ya se escucha mejor. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta absorción de vitamina B12? Bueno, continuemos. Entonces resulta que la vitamina B12 se encarga de básicamente dos cosas. Síntesis de ADN, que sirve para células que tienen un intercambio rápido, como por ejemplo eritrocitos, y también se encarga de mielinización. Entonces, si ustedes no tienen una buena cantidad de vitamina B12, van a tener generalmente anemia, porque se afectan los eritrocitos, y van a tener también problemas de mielinización. Entonces, aquí ya hablamos de los factores de riesgo, ¿verdad? Y los pueden revisar más adelante, pero generalmente las células megaloblásticas, es decir, los eritrocitos que no logran, o pacientes con vitamina B12, vemos que los eritrocitos son grandes. Y esto es porque salen de la médula ósea demasiado inmaduros, ¿verdad? Entonces, o sea, no crean que porque son grandes son eritrocitos más maduros, no. Los eritrocitos maduros son eritrocitos pequeños. Aparte, otro hallazgo característico que podemos
ver es que los neutrófilos de esos pacientes se miran son multinucleados, es decir, tienen como varios segmentos, son polisegmentados. Generalmente los neutrófilos tienen entre 4 o 5 segmentos. Estos pacientes tienen más de esos segmentos, ¿verdad? Es otro riesgo, pues, adicional. Aquí vemos, por ejemplo, miren, estos eritrocitos se miran raros, son como ovalados, son grandes, ¿verdad? Son eritrocitos, son macrocíticos, y vemos este neutrófilo acá. Miren cuántos segmentos tiene, ¿verdad? Que hay 1, 2, 3, que 4, 5, ¿verdad? O sea, son varios. Entonces acá podemos decir que nuestro paciente, o sea, si nosotros hubiéramos sacado un frote periférico a nuestro paciente, hubiéramos visto esto. ¿Y por qué nuestro paciente tiene esos hallazgos neurológicos? Pues porque obviamente el problema es que la ausencia de vitamina B12 no favoreció o no favorece una mielinización adecuada de estos tractos. Entonces empiezan a manifestar característicamente una complicación de deficiencia B12 que se llama, vamos a poner aquí, degeneración combinada subaguda. Entonces, degeneración combinada subaguda. Entonces, para que a ustedes no se les olvide los tractos que se afectan, sigan las iniciales de este término. Degeneración, con la letra D, son las columnas dorsales, D de dorsales. C, córtico-espinal, tracto córtico-espinal, que es neurona motora superior. Y S, yo sé que no empieza con la S, pero espinocerebelar, ¿verdad? Espinocerebelar. Entonces, esa es como una forma sencilla de que no se les olvide cuáles son los tractos que se afectan en los pacientes. Generalmente este problema es irreversible, entonces una vez que sucede es un poquito difícil arreglarlo, pero la anemia sí es reversible, y generalmente si ustedes tienen un paciente con anemia megaloblástica y no saben si es B12 o folato, nunca vayan a tratarlo solo con ácido fólico, porque va a suceder que el paciente va a mejorar un poco, pero se le va a empeorar el daño neurológico y le van a provocar un daño de por vida. Entonces, siempre que sospechen de deficiencia B12, generalmente lo que se hace es tratarlo con las dos vitaminas. Si ustedes solo le dan ácido fólico a este paciente, le van a exacerbar el daño neurológico y seguramente se van a dar una gran demanda. Entonces, ténganlo en cuenta ahí, ¿verdad? Bueno, porque ya me excedí un poquito de información ahí. Gastritis, un problema muy importante. Básicamente es una inflamación de la mucosa gástrica, y por eso es que tenemos hormonas reguladoras, como discutíamos ahí de la somatostatina. Puede ser aguda o puede ser crónica, no vamos a discutir la diferencia entre las dos, pero generalmente el problema en la gastritis es que les puede provocar una enfermedad úlcera péptica. Si ustedes tienen úlceras en el estómago, es muy, muy complicado. O sea, el paciente sufre un montón, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, pero sufren mucho los pacientes. Hay un microorganismo que nos provoca úlcera gástrica, que es el H. pylori y el Helicobacter pylori. Hay tratamiento para ese microorganismo, entonces hay que intentar tratarlo, pero en la mucosa gástrica tenemos diferentes mecanismos para defendernos contra ese pH demasiado bajo. ¿Qué mecanismos tenemos? La capa mucosa, bicarbonato, que ya hablamos, prostaglandinas. Las prostaglandinas también favorecen protección gastrointestinal, reducen la secreción de ácido gástrico, y también una buena perfusión, ¿verdad? Obviamente, si tenemos una buena perfusión de la mucosa, pues vamos a tener una buena función y por lo tanto menos incidencia de una enfermedad terapéutica. Alguien que haya escuchado que algún paciente, o tal vez en su casa, algún familiar o algo, se queja de dolor de estómago después de consumir ibuprofeno, o aspirina, o naproxeno, esos analgésicos. Alguien que haya escuchado a alguien así, o que le haya pasado que cuando consume, por ejemplo, le duele algo y se toma un ibuprofeno y le duele el estómago después. ¿Alguien le ha pasado? ¿O ha visto algún familiar o amigo o algo? A mí sí me ha pasado.
¿Sí te ha pasado? Sí, es que yo sí tengo gastritis, entonces me han dicho que no puedo tomar eso. Bueno, entonces sí, o sea, es como común que pueda pasar. ¿Y por qué pasa? En pacientes con gastritis obviamente hay más riesgo, pero en un paciente también sin gastritis, lo que pasa es de que los analgésicos actúan inhibiendo una enzima que se llama COX, que es ciclooxigenasa. La COX se encarga de sintetizar leucotrienos y prostaglandinas. ¿Qué pasa si inhibimos la COX? No sintetizamos prostaglandinas. Y miren qué prostaglandinas no sintetizamos. Entonces, quitamos un mecanismo de defensa para que, para que la mucosa gástrica no sea dañada por el ácido gástrico. Entonces, por eso es de que se recomienda que cuando ustedes dejen estos medicamentos, traten de no dejárselos a pacientes con problemas gástricos, traten de no dejarlos junto con un inhibidor de bomba de protones para tratar de evitar ese daño excesivo, y traten de dejarlos por corto tiempo. O sea, no le dejen 3 semanas a un paciente de ibuprofeno todos los días. O sea, eso no es lógico. Pues. Traten de dejarle, no sé, 5 días, 3 días, ¿verdad? Para que tenga menos riesgo de ese daño, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Esto no lo vamos a discutir porque creo que no hay demasiada información. ¿Alguna duda? Aquí está la enfermedad celopéptica, miren. Creo que aquí lo vamos a dejar porque ya dije demasiadas cosas y se van a... sí sepan esta relación de H. pylori con gastritis, eso es importantísimo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que lo vamos a dejar acá porque ya es mucha información y si no se van a tarear ahí con eso. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Inquietud? ¿No? Creo que la otra Está semana todo claro. tenemos parcial, ¿verdad? ¿O me equivoco? La otra semana tenemos parciales. Pero de clase teórica. Sí. Ah, bueno. Bueno. Entonces, buena suerte ahí con los parciales, pues. ¿Qué les iba a decir? Bueno, para la tarea, suban la hoja de trabajo y el examen con ustedes, ¿qué día quedamos? Siempre es jueves. Ya se me olvidó. Jueves a las 6. Sí, doctor, jueves a las 6. Va. Entonces, bueno, quienes no tengan portal, por favor, presionen para que se arregle rápido. Y bueno, nada, cualquier duda me cuentan, me escriben, cualquier problema que tengan. Traté de dejar la clase un poco más corta porque es mucha información, entonces pues intenté dejarla así para que no sea mucho, y se recuerdan por favor ¿cómo se llama esto? Del examen corto, de subir su tarea a tiempo, y yo creo que con eso van a estar bien. Entonces, si nadie tiene más dudas ni comentarios, se pueden retirar y nos veríamos dentro de 2 semanas, creo. Sí. Bien, para hacer la otra semana. Gracias. Decime, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, no sé si me puedo quedar al final, por favor. Va, está bueno.